Vale, o sea, realmente yo antes de decidir hacer arquitectura, una de mis opciones era Bellas Artes. Lo que pasa que, bueno, todos los test de aptitudes y demás me daban la arquitectura y también me gustaba, como mucho más duro, ¿no? Más exigente inicialmente, pero bueno, al final decidí tirar por ahí y cuando ya me dedicaba, bueno, una vez terminar la carrera y dedicándome a ello, luego hice urbanismo, hice una serie de másters, al final estaba con bioconstrucción, pero no llegaba a hallarme un poco pues en ese sector del todo, y fue cuando Paul, mi hermano, me propuso hacer Errementari. Bueno, ya llevábamos unos años que él me ofreció, bueno, inicialmente la primera vez fue un cortometraje que se llamaba Jugando con la muerte, y fue eso que me dijo: oye, Izas, ¿me haces la dirección de arte? A lo que yo respondí: ¿y eso qué es? Bueno, luego ya podemos hablar de lo que es realmente, pero bueno, ahí inicié mi andadura en el cine y fueron cortometrajes. Me ofreció Errementari, fue una aventura para mí, además me acababan de proponer un trabajo en un estudio de urbanismo, así como un trabajo fijo, pero pues Paul me ofreció esto y Errementari, y dije, venga, pues un año de aventura, pasa que luego me he quedado. A ver, también te digo que yo no sabía cómo se hacía eso, entonces fueron meses antes de investigar y hacerlo a mi manera, porque yo realmente no sabía. Entonces, bueno, diseñar todo a lo máximo, hacer mi plan de arte, incluso normalmente eso lo haces con un ayudante, pero yo lo hice yo porque no sabía cómo se hacía, entonces era como detallar todo y luego realmente fue todo súper bien, o sea, día a día en el rodaje fue todo muy bien. Y es verdad, ¿no? O sea, fue un trabajo como muy, bueno, de diseño, muy exagerado, ¿no? De cuento, entonces ahí me tomé todas las licencias del mundo y así fue. Pues siempre suelo contar, ¿no? Te llega un guión, tú te lo lees y empiezas a entender los diferentes espacios que aparecen en la historia. Tienes que entender la época, el tono, si es muy emocional, qué quiere contar esta historia, ¿no? Y eso, mucho también la época y el entorno y demás, ¿no? Entonces, junto con eso vas entendiendo los espacios que va a haber y los elementos. A veces creamos un espacio de cero, en plató, imagínate en Errementari, pues el infierno, por ejemplo. Otras veces es coger un espacio que ya existe, vaciarlo entero, como en 20.000 especies de abejas, por ejemplo. Los espacios parecen ser así, naturalmente, pero realmente no son así. Lo que nos interesaba era el paisaje, que era industrial, porque hacía como salía un poco de ese paisaje bucólico del País Vasco, ¿no? Era justo lo contrario, entonces necesitamos como esa dureza, y los huecos nos interesaban, pero luego nada de lo que pasaba ahí dentro, entonces vaciamos totalmente, vinilamos el suelo de madera, los marcos de madera, papelamos y pintamos todas las paredes, todas las lámparas, apliques, todos los muebles y demás, ¿no? Entonces, a veces es así también, vaciar y volver a decorar. A veces encuentras espacios que ya te funcionan y moviendo 4 cosas es suficiente. Pero bueno, es un poco esto. Y luego los objetos, ¿no? Hay películas que son más de objetito, como sobre todo de noche, la película de Víctor Iriarte es muy de objetito, y otras veces y como muy buscados, y otras veces pues tienes que hacer un trabajo de investigación, como en Irati, siglo VIII, pues cómo sería aquello, ¿no? Incluso hacer interpretaciones, porque a veces no tienes toda la información. Entonces es un poco los decorados, los objetos que tienes que o conseguir o diseñar, construir, alquilar, todo ese abanico de opciones, y yo siempre digo que son objetos y elementos que tienen que hablar de todo eso que decíamos, ¿no? De la época, de la historia, de los personajes, de las emociones, incluso del bagaje de ese personaje, o, ¿no? De la carga que pueda llevar incluso emocional. Bueno, pues me llamó Esti, me propuso esta aventura. Ya habíamos hecho un proyecto, Polvo Somos, un cortometraje que fue muy bien. Después me propuso también hacer Cuerdas, pero yo estaba en Irati, entonces no lo pude hacer. Y me propuso este proyecto de 20.000 especies de abejas. Inicialmente el tema me pareció súper interesante, cómo se trataba, me leí el guión, me pareció que estaba súper fino, hilado, y además tenía unos elementos que para mí me podían resultar muy interesantes y atractivos, ¿no? Que en cada película siempre tienes que investigar cosas que no conoces. En este caso, pues el mundo de las abejas, la apicultura, la apiterapia,
y el mundo también de la escultura de bronce a la cera perdida, ¿no? Entonces son dos mundos que empezamos incluso antes de la previa, ¿no? Pues este y yo pues fuimos a visitar algunos apicultores, también algunos talleres de escultura de bronce. Y fue súper interesante, la verdad, ese proceso. Yo siempre digo que esa primera parte para mí es como lo más, bueno, bonito quizás, porque todavía tienes tiempo, empiezas a soñar, a imaginar, a diseñar, ¿no? Incluso un poco a construir o a conseguir objetos o a imaginarte ya los espacios, pero todavía no hay esa presión que habrá después, ¿no? En rodaje, que ya en cuanto empieza ya ahí no se puede parar. Entonces fue un poco así y sí, para mí fue esos dos mundos, ¿no? Los mayores retos, pero también lo más interesante, a la par que también decorar esos dos, bueno, varios espacios, ¿no? La casa de la abuela, la casa de la tía, ¿no? Que hablan también un poco pues, de ellas, ¿no? La casa de la abuela. Bueno, siempre decimos, ¿no? Que el color de la miel está en toda la peli, pero depende de qué personaje haya. En este caso, cuando aparece la abuela, pues aparecen más los tonos azules, ¿no? Más frío. Es una mujer de clase media alta, mujer del escultor del pueblo. Bueno, ¿no? Todo eso un poco se ve en la casa. Y luego la casa de la tía abuela, pues mucho más campestre, mucho más, con un punto masculino incluso, ¿no? O sea, y bueno, ahí estás hablando un poco de la tía abuela. En cuanto al taller, por ejemplo, que era del padre, pues un espacio lo mismo, vaciamos ese espacio y lo recreamos. Eso era un garaje con un montón de cosas que tuvimos que sacar y recreamos con objetos de talleres de escultura. Y entonces este es un espacio muy oscuro, pero también eso que te lleva a ese mundo oscuro o secreto del abuelo, ¿no? Que al final hizo tanto daño también a la familia, ¿no? Que sufrió tanto la abuela y al final, bueno, pues todo eso está ahí en la familia, ¿no?